¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy traemos un tema muy importante de la cual probablemente todos en algún momento hemos tenido algo. Yo me teletransporto por lo menos a la adolescencia, donde probablemente cuando una chica nos gustaba, teníamos como esta sensación de ¿y si me dice que no? ¿Y si yo no le gusto? ¿De qué vamos a hablar? Del rechazo. Correcto. Del rechazo como experiencia dolorosa. Del rechazo como experiencia difícil, del rechazo como una experiencia a través de la cual las personas evitamos de manera natural, ¿no? Seguramente habrán patologías asociadas, por ejemplo, a la gente que es inmune al rechazo, que no le importa el rechazo, que se prueba, no importa si le dicen que no, con tal probarse es gratis. No vamos a hablar tanto de esas personas, vamos a hablar del extremo contrario más bien, de las que padecen mucho miedo al rechazo, a que le digan que no, a que no funcione, a que se siente insuficiente, a que la elijan, a que no la elijan más bien, o no lo elijan, a que lo reemplacen, a que lo desplacen. Hablo de relaciones amorosas, hablo de relaciones de amistad, hablo de relaciones laborales, hablo de relaciones familiares. En cualquiera de esos escenarios, el rechazo aparece como un temor ante el cual genera una serie de problemas que están asociados al rechazo, y vamos a hablar de los que consideramos los más importantes que surgen como resultado de ese temor al rechazo. Se me viene a la mente que puede haber una asociación, o sea, que pueden haber conductas que estén asociadas al miedo al rechazo. Sí, correcto. Por ejemplo, también está el miedo al fracaso, ¿no ve? Uh-huh. Que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero hay gente que no quiere fracasar, no quiere renunciar, no quiere mudarse, no quiere comenzar algo nuevo por miedo al rechazo. Claro, por lo que viene después del fracaso. ¿Por qué van a pensar de mí? ¿Por cómo me van a ver? ¿Por cómo va a cambiar nuestra configuración relacional si es que esto que yo hago no funciona? O sea, no es, pareciera que es miedo al fracaso solamente, pero probablemente el miedo al rechazo es más profundo, ¿no? Totalmente. En la adolescencia y en la vida escolar nos marcan muchas situaciones relacionadas al rechazo, ¿no? Para muchos estas fueron las primeras experiencias con el rechazo, que te elijan cuando no había nadie más a quien más elegir, ¿no? O que la persona a la que dejaste de tener contacto justo se emparejó con alguien más rápidamente, ¿no? La persona con la que estabas como ahí en veremos, la persona no se animaba y no sé, cortaron el contacto y rápidamente se emparejó con alguien. O muchas personas, por ejemplo, pasan este tema de conmigo nunca viajó, pasamos 8 años juntos, nunca viajó con esta persona, va 3 meses y ya se fueron a Cancún, digamos, ¿no? Y son situaciones que marcan sin duda el rechazo. Y entendemos por rechazo como una realidad que es parte de nuestras vidas, hay que decirlo. Todos hemos tenido situaciones de rechazo. Y al que no las ha tenido, es probable que cuando lo tenga, su reacción no sea la mejor de todas. Porque pasar por el rechazo, pasar por el fracaso es importante, es bueno, es útil, nos sirve para crear ese cuero, ¿no? De decir, ok, esto pasa, esto es normal y nadie se muere por esto. No sé qué pensamos. Sí, o sea, yo creo que, como decís vos, todos hemos estado, nadie es inmune. O sea, si bien hay personas que luego, como decís vos, desarrollan como cierta vergüenza, o sea, más bien sinvergüenzas. Cierta inmunidad. Frente al rechazo. Sin embargo, son personas que segurísimo alguna vez también les dolió el rechazo. Claro. Que luego tuvieron otras actitudes. Se escudan en la idea de que no les importa, pero en el fondo quizás sí. Claro, entonces, ahora, yo creo que, por lo menos me parece a mí muy importante, Roque, plantear la idea de que el rechazo como tal, cuando viene desde muy temprano en nuestros esquemas familiares, seguramente que nos va a acompañar por mucho más tiempo y será una herida que se transforme luego en una vulnerabilidad, ¿no? O sea, lo que hoy yo tengo, el temor que hoy yo tengo de que me rechacen, no siempre, pero en una buena parte tiene que ver con ese recuerdo en mí de siendo pequeño, por ejemplo, donde probablemente sentía que mis papás no me daban la atención suficiente, sentía que quizás habían otras prioridades antes que yo, o habían otros hermanos que eran como más importantes que yo, ¿no? O la hiperexigencia.
También, ¿no? Pero la hiperexigencia vendría en todo caso desde qué hago yo para que me noten también, o sea, la autoexigencia. La autoexigencia, ¿no? correcto. Entonces, como yo veo que no me notan, me exijo tanto porque necesito que me noten, ¿no? Pero casi siempre vienen por estas circunstancias, no siempre planeadas, no siempre son papás malos, pero sí podemos haber comprado la idea de que no éramos suficientes, de que no éramos tan importantes, de que quizás habían otras prioridades, y esto se puede ir desarrollando como una vulnerabilidad, ¿no? Ahora veamos problemas asociados al rechazo. Es decir, cómo uno se puede ir dando cuenta que hay un temita con el rechazo que uno no ha trabajado tanto. Cuando yo tengo ciertos comportamientos que yo los noto en mí, digo, ¿por qué soy así? ¿No? ¿Te ha pasado, no? Es decir, que yo hago esto y no sé hasta qué punto es normal, no sé si sea bueno, ni siquiera sé por qué exactamente lo hago. Vamos a hablar de algunos comportamientos que pueden ser comunes y que pueden dar muestra de que hay un temita a trabajar con respecto al rechazo. El primero de ellos está asociado a esto de perder autenticidad. Es decir, a querer ser lo que las expectativas de los demás quieren que yo sea. Es decir, todos queremos encajar, y eso está claro, ¿no? Y eso es algo normal, natural. Todos queremos sentir que estamos siendo parte funcional de una sociedad. Es decir, queremos cumplir con ciertos estándares, queremos culturalmente no sentirnos como relegados, ¿verdad? Y eso nos lleva más o menos a comportarnos de una similar manera en una vida en sociedad o en una comunidad. Pero cuando ese miedo al rechazo y perder autenticidad nos lleva al extremo, básicamente no tengo nada mío. Es decir, todo el tiempo estoy viendo lo que los demás ven, lo que los demás quieren, lo que a los demás les agradan, lo que los demás premian, y yo quiero eso. O sea, si hoy premian un comportamiento de vestirme de una determinada manera, me quiero vestir de esa determinada manera porque quiero gozar de esa aprobación, y voy perdiendo el ser de qué me gusta a mí, qué es lo que quiero yo, cómo soy yo en realidad. Porque mi atención muy acentuada en qué es lo que quieren los demás de mí no me permite saber qué es lo que yo quiero de mí. Se me viene a la mente una pregunta, ¿no? Que le podríamos hacer a las personas también, ¿no? ¿Te consideras admirable? Es una pregunta importante. A ver, la admiración es una necesidad que todos tenemos. Y sin embargo, en el minuto en que yo no siento que tengo nada admirable, probablemente porque, pues bueno, me lo han hecho creer, ¿no? Por ejemplo, desde el rechazo, entonces yo voy a empezar a ver lo admirable que hay en los demás. Vivo comparándome. Correcto. Y como yo veo que los otros tienen cosas admirables, pues quiero imitarlas, para que entonces cuando yo vuelva o empiece a ser como esa persona o a tener lo que esa persona tiene, sentiré que soy un poco más admirable, cuando real y tristemente lo que me vuelvo es una copia, ¿no? Ya no hay una originalidad en mí, en mis comportamientos, en mis maneras de pensar, en mis formas de actuar, sino que empiezo a hacer copias de otros a los que yo considero admirable, pero porque probablemente frente a la respuesta, ¿soy yo admirable? ¿Hay algo que admirar en mí? Probablemente la respuesta sea no. Y me siento insuficiente cuando, como yo no tengo esta capacidad, yo no me animo a hacer esto. Como yo no soy esta persona, yo no me animo a lo que esta persona hace. Como si, no sé, hacer lo que esta persona hace es requisito fundamental tener lo que esa persona tiene. La verdad que al día de hoy, por ejemplo, generar contenido. Claro. ¿No? No genero contenido porque yo no hablo como esa psicóloga que habla muy bonito. No, o no tengo la voz. O no tengo esa voz, claro, de locutor de radio como la tiene Ricky. Entonces, es diferente, ¿no? Ahora, saliendo de ese tema, de la pérdida de autenticidad, que es un problema asociado al miedo al rechazo, otro problema asociado al miedo al rechazo viene a ser el no decir lo que pensamos y lo que sentimos por miedo a cómo el otro lo vaya a tomar, y que por consecuencia eso termine generando un rechazo hacia mí. Es decir, hay cosas, por ejemplo, que me cuesta, como por ejemplo poner límites. Decir que no, eso no me gusta, no te lo permito, eso no viene conmigo, lo siento mucho, mis valores no me lo permiten. Es decir, no manifiesto desagrado, insatisfacción o pongo un límite por el solo hecho de pensar de que esa persona, a partir de haber hecho aquello, desemboque en un rechazo hacia mi persona, una crítica hacia mi persona, un ataque hacia mi persona, y yo empiezo a tragarme mucho
Por eso es que las personas que tienen mucho miedo al rechazo padecen de ansiedad. Porque se viven tragando las cosas, viven evitando conflictos, viven evitando sentirse vulnerados, expuestos ante una situación que no desean vivir. Yo creo que no solo viven evitando, sino que probablemente también viven soportando cosas que no deberían soportar, ¿no? Esta es la historia de una jovencita, por ejemplo, que viene a conversar conmigo y me cuenta de que ya no sabe bien qué hacer porque está constantemente amenazada de que la van a dejar si ella no accede a tener relaciones sexuales. Ella ya había accedido a tener relaciones sexuales, pero él se había negado rotundamente a utilizar preservativos para tener relaciones sexuales. Por lo tanto, la había presionado y presionado para que ella tenga algún tipo de anticoncepción de ella, porque él no estaba dispuesto a tener una relación sexual con preservativo. Entonces ella ya iba por su tercer, ¿cómo se llaman? ¿Tío? O sea, ya había utilizado esa, no la había sentado bien, había estado ya tomando hormonas y ahora estaba con una tercera, que ahora no recuerdo cuál era, creo que tenía que ver con unos parches o unas inyecciones. Okay. Entonces, sin embargo, claro, y ella se daba cuenta, pero se daba cuenta a medias y sentía capaz que bueno, era el precio que tenía que pagar de manera de que esta persona se sienta bien, ¿no? Probablemente estamos ahí frente a una dependencia, ¿no? Pero sí es importante entender que detrás de eso sí había el miedo a rechazo, al abandono, a que me deje, a que me diga no, entonces bueno, me voy, entonces ya no me importa, entonces desde ahora en adelante listo, se acaba esto, anda, hace vos lo que querrás hacer entonces. Entonces, sí es posible que ese miedo genere en nosotros que soportemos cosas insoportables. Otro problema o comportamiento muy típico asociado al miedo al rechazo es la tendencia a defenderme constantemente. Es decir, es como si yo caminara blindado, como si yo caminara siempre creyendo que en cualquier momento cualquier persona podría dañarme. Cualquier persona podría criticarme, señalarme, hacerse la burla de mí. Entonces yo vivo como acorazado, ¿no? Defendiéndome con quizás posturas defensivas cuando no era necesario, ¿no? Como que, oye, tranquilo, no pasa nada, no quise decirte nada. O personas que, por ejemplo, se muestran ante posibles pretendientes como no estoy disponible, no me hables. Si quieres jugar conmigo, conmigo no vas a lograr nada. Su actitud demuestra eso, su manera de hablar, de ser, su personalidad muestra aquello, porque entre otras cosas están queriendo blindarse de cualquier rechazo, de cualquier persona que venga a querer hacerme daño. Vivir defendiéndote, tu cuerpo vive defendiéndote y que tu actitud, tu manera de ser viva defendiéndote es una cuestión que no te hace relajar y vivir como más tranquila las cosas. Sí, ¿no? O sea, me pongo a pensar en personas que más o menos es, me voy antes que me voten. Ese es otro problema asociado. Cuando yo ya anticipo un rechazo, rápidamente me adelanto y yo me voy antes que me voten. ¿Correcto? Claro, entonces es una actitud de alguna manera defensiva, sí, ¿no? Claro. Evito el rechazo, po. Claro, lo evito rechazando, digamos, ¿no? Claro. Digo, no, entonces, evito el rechazo, no, usted no me va a despedir, yo renuncio, digamos, ¿no? Claro, más o menos así. No, vos no me vas a terminar, yo te termino. Claro, correcto, ¿no? Y claro, me voy adelantando y vivo así como en la defensiva, y entonces es muy difícil que ahí me duren los amigos, las parejas, los trabajos, los estudios. O sea, la perseverancia se puede hacer un problema. No, me puede llevar a la soledad. Claro. O sea, nadie se acerca porque tiene miedo a verse, no sé, vulnerado por una reacción mía. Claro, ¿no? A vos no se te puede decir nada. Las personas alrededor mío sienten eso. Que a mí no se me puede decir nada. Sí, pues no, porque no puedo soportar, no estoy dispuesto a soportar ningún tipo de... Entonces me defiendo e incluso huyo, evado, evito. Otro comportamiento muy asociado al miedo al rechazo que tiene que ver con la aprobación, porque el rechazo es lo contrario a la aprobación. Entonces, si yo busco insaciablemente la aprobación, que me elijan, que rían mis chistes, que me hagan parte, que
que me aprueben, que yo sea lo que los demás quieren que yo sea, que está muy asociado a los primeros comportamientos, es un comportamiento adictivo. ¿Vos has conocido gente adicta, por ejemplo, a la aprobación? Sí, de alguna manera se parece a lo que hablábamos al inicio, de que de pronto puedo adoptar posturas. O sea, es el típico caso de esa mamá que dice, mi hijo es bueno, pero lo que pasa es que se deja influenciar por los demás, porque en realidad son los otros que le dicen a él, y bueno, ¿no? Y uno dice, ok, está bien, pero ¿qué pasa con este chico que en casa no ha tenido la posibilidad de no necesitar siempre que le aprueben todo, ¿no? Entonces, probablemente no ha tenido la posibilidad de rebelarse un poquito contra la aprobación. Entonces, si los papás han sido papás súper autoritarios, que de pronto no le han permitido decir, no estoy de acuerdo, no me parece, no quiero ir, y no ha habido posibilidad de negociación, pues bueno, seguramente que lo van a influenciar porque no está capacitado para decir, aunque no encaje, no voy a hacerlo, no me parece correcto, no está bien, veamos otras maneras y buscar, pues sí, poner límites también, de alguna manera. Lo que pasa es que también estoy hablando de personas que no ponen un límite o que no defienden a los suyos, esperan ser defendidos, pero por no caer mal, no digo nada. Por ejemplo, yo puedo, no sé, alguna vez he conocido una persona que me dice que fue con su pareja a un restaurante, con otros amigos, y la pareja empezó a chistear con el amigo con cosas así como de exparejas, de chicas y demás, y la novia estaba ahí. Entonces, claro, la novia termina como sintiéndose tremendamente vulnerable, dice, oye, te estás chisteando con tu amigo como si yo no estuviera aquí. Y después le dice, sí, lo que pasa es que yo con él me juego así, quizás yo siempre quise buscar su aprobación. Entonces, una persona adicta a la aprobación puede poner en riesgo a los suyos, porque quiere gozar de esa aprobación. Como la persona que cuando está con sus amigos hace chistes contrarios a la pareja, lo ríe, pero en realidad está dañando. Sí, la estás pasando bien, estás riendo, estás generando aprobación, estás logrando aprobación, pero ¿a costa de qué? De hacerla pasar a tu pareja un mal rato, de no defender a uno de tus hijos, de no poner límites para con tu familia respecto de la tuya. En fin, hay muchas situaciones asociadas a esta incesante búsqueda de la aprobación que hace que las personas a mi alrededor puedan no sentirse tan importantes después de todo. Sí, o sea, la verdad es que a ver, estoy pensando quizás para ya ir, estamos en la parte final, que el miedo es una cosa que nos paraliza, ¿no? Uh-huh. En general, todo tipo de miedo lo que hace en algún momento es quedarnos inmóvil, ¿no? Y si yo pienso en que tengo miedo a que el otro me rechace, entonces es posible de que me sienta indefenso y por lo tanto no pueda hablar realmente de eso. Porque siento que es muy grande, me inmovilizo. Pero creo yo, Roque, que es absolutamente importante y absolutamente esencial en medio de todas estas cosas aceptarlo, ¿no? Aceptar de que en mí hay una vulnerabilidad. A mí me gusta pensar las vulnerabilidades como moretones, ¿no? Cuando me he golpeado un lugar y hace un golpe fuerte, queda un moretón grande, digamos, aquí en el brazo, ¿no? Entonces, ya no me duele. Está el moretón, ya no me duele. Pero si alguien me lo toca, salto, me duele. Entonces, yo tendría que explicar. Lo que pasa es que aquí me golpeé, me dañé el brazo. Y por eso cuando me lo tocan, me duele. Pues bueno, qué importante, qué útil y qué necesario al mirar todas estas cosas que nosotros tenemos y que nos pueden hacer entender que tenemos miedo al rechazo, reconocer que pueden ser vulnerabilidades de las cuales tenemos que aceptarlas, que tenemos que hablar de ellas y lograr buscar cómo hacer para ir sanándolas poco a poco. Yo creo que son importantes algunas cuestiones relacionadas a okay, una cosa es identificarlo. Una vez lo identifico que tengo un tema con el rechazo, ¿cómo lo puedo ir trabajando? Primero entendiendo que el rechazo es algo normal, ya lo hemos dicho, ¿no? Es natural, todos hemos pasado por él, debemos pasar por él y el que no lo pasó lo va a pasar, es decir, una realidad a la cual no podemos escapar. Segundo, no te lo tomes personal. Muchas veces las personas no te eligen
No porque vos seas insuficiente o no seas como, por ejemplo, pensá en amigos. No sé, puedes tener 5 mejores amigos. A esos 5 mejores amigos no los llamás para las mismas cosas. A uno lo llamarás más para salir, chistear un rato. A otro lo llamarás más para contarle algo grave. A otros le pedirás oración. A otro quizás le pedirás un favor o una ayuda logística en algo. En fin, no te pueden elegir para absolutamente todas las cosas. Y no te lo tomes personal, porque nadie está en contra tuyo necesariamente. No somos buenos para todo. No somos buenos para todo. O sea, si a ver, ¿no? Si alguien no me elige a mí en fútbol, bueno, no puedo decir, oye, ¿cómo no me vas a elegir? No sé si yo puedo aceptar que, bueno, no importa, elegime de último, total, que me importa el fútbol, digamos, por así decirlo, ¿no? Claro. Si no me gusta, si no es algo en lo que soy bueno, si no me siento capaz. O si veo amigos que se juntaron sin mí. También. Oye, pero pudieron pasar muchas cosas. O sea, son compañeros de maestría. Es normal que hayan salido. No tienen que llamarte. Tenían que salieron de ahí y fueron a tomar algo. No es que dijeron salgamos sin Roque para que Roque se sienta mal y que por tanto vea que esta amistad no es con él. No tiene sentido. Aprende a tomártelo menos personal las cosas. La gente, por lo general, la gente no es tan mala como pensás que es. ¿Sí? Las cosas que la hacen no las hacen creyendo y queriendo dañarte necesariamente, ¿no? Y con el tema que decía de la posibilidad de decirle a alguien, esta es mi herida, esto me duele cuando alguien me lo toca, cuando siento algo de rechazo todavía genera algo en mí, sobre todo pienso en la pareja, ¿no? Hay muchísimos celos, muchísima inseguridad que está asociada con el miedo al rechazo, ¿no? Con el miedo a que encontres a alguien más inteligente que yo, más simpático, más capacitado, más mejor en muchos aspectos. Entonces, y no tenés que controlarlo. Claro, y qué importante es que yo pueda explicarle en algún momento a mi pareja, mira, a veces me pasa esto, a veces tengo miedo que te encontres con alguien mejor y que de pronto me dejes y yo ya no sea suficiente. Entonces, eso es mejor importante decirlo. Eso es mejor que empezar a controlarlo. Claro. Es mucho mejor de empezar a controlarlo. O sea, tu pareja ya por lo menos dice, pucha, tiene un miedo, asisto a la persona al miedo, pero controlarlo, supervisarlo, perseguirlo, hostigarlo, instigarlo, asfixiarlo, son cosas que no necesariamente van a ir ayudando en el terreno mismo. Bueno, de rechazo podemos ir hablando un montón, ¿no? Como te das cuenta que es un tema muy amplio. Si alguien siente que tiene un tema realmente muy agudo con el rechazo, busca ayuda. Busca ayuda terapéutica, busca información. Hay mucho sobre esto al respecto, porque todos merecemos ser sanados y sanar respecto al rechazo, porque no merecemos vivir todo el tiempo pendiente de que nos rechacen, de que nos desplacen, de que nos reemplacen, de que no nos elijan, porque es una realidad y las personas podemos vivir más libremente sobre esto y merecemos una vida más tranquila, menos personalizada de las cosas y más libre.